7 de la mañana en punto, amigos. Bienvenidos a la primera emisión. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. ¿Qué tal, caro amigos televidentes? Muy buenos días y bienvenidos. Empezamos. Mucha atención. 72 horas tienen las organizaciones sociales y políticas para que presenten los recursos electorales una vez que el CNE culminó la fase de escrutinio de las actas del referéndum y consulta popular. La proclamación de los resultados podría darse la próxima semana. Veamos. El Consejo Nacional Electoral CNE está a horas de la proclamación de los resultados definitivos del referéndum y consulta popular, una vez que culminó el escrutinio de las actas pendientes que tenían que llegar del exterior. Por tanto, no se ha omitido formalidad alguna durante esta audiencia nacional y se ha cumplido con todos los requisitos legales conforme dispone la normativa electoral vigente. De aquí las autoridades electorales deberán notificar a las organizaciones políticas y sociales para, de ser el caso, presenten algún recurso en el CNE o Tribunal Contencioso Electoral. Entre tanto, centran la atención en informes preliminares de observadores electorales internacionales que estuvieron el 16 de noviembre. Lo importante es que felicitaron al pueblo ecuatoriano por su gran participación, la eficiencia técnica, la entrega de resultados de manera inmediata, que eso es lo que valoramos. De ahí la parte técnica o logística que se puede ir mejorando siempre de acuerdo a las circunstancias que se presentan, creo que es ya propio de un proceso que es dinámico. Sugerencias que se podrían aplicar en procesos electorales que están golpeando las puertas. Bueno, nosotros tenemos en camino un proceso electoral de una junta parroquial en la provincia de Pastaza que tenemos que realizarlo, así como ustedes saben que en esta consulta popular también se aprobó la cantonización de Borbón y tendremos que empezar ya a preparar las elecciones para este nuevo cantón. Se espera que a más tardar hasta el próximo lunes, el máximo organismo electoral dé por concluido el referéndum y consulta popular, informó Héctor Romero. Durante la posesión de la nueva cúpula militar, el presidente Daniel Noboa comprometió la participación de los uniformados para enfrentar a grupos delictivos y el crimen transnacional. El primer mandatario señaló: jamás nos rendiremos. Primero se rendirán las mafias, se rendirán los criminales. Veamos. Es su primera aparición en un acto público en el país, luego de los resultados del referéndum y consulta popular que no le favorecieron. El presidente Daniel Noboa lo hizo en el campo de Marte, de la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro en Parcayacu, noroccidente de Quito, en la posesión del nuevo mando militar. Hace 2 años que nuestras Fuerzas Armadas defienden día tras día el honor de la República frente a un enemigo que renunció a todo principio, que corrompe, que intimida y que se ampara en políticos sin lealtad a la patria. Esa lucha ya nos sorprende, pero sigue siendo una de las más decisivas de nuestra historia reciente. Y pese a su brutalidad, nuestras tropas han demostrado algo más fuerte que cualquier amenaza: el espíritu de un país que no se rinde, que se mantiene firme y que está decidido a proteger la nación que amamos. Desde hoy, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas estará a cargo del general Henry Delgado. En la terrestre, John Miño. Naval, Ricardo Hunda. Y Fuerza Aérea, Mauricio Salazar. Tengan la certeza de que este gobierno respalda el compromiso y el sacrificio de los valientes hombres y mujeres que integran nuestra institución militar. Y cualquiera que ose en atacarlos o en menospreciar a las Fuerzas Armadas tendrán que enfrentarse conmigo. Primero, siempre los defenderé. Acto castrense, el cual el jefe de Estado demandó unidad, confianza e integridad de los uniformados. Lo bien exige firmeza, transparencia y unidad, y ahí estaremos, trabajando a su lado para que el Ecuador salga adelante y para que cada familia pueda volver a vivir sin miedo. Jamás nos rendiremos. Primero se rendirán las mafias, primero se van a rendir los criminales y vamos a prevalecer, vamos a darle paz a los ecuatorianos. Cúpula consciente que la labor encomendada no es fácil. Tráfico de combustible y afectación a los hidrocarburos, minería ilegal, narcotráfico, tráfico de armamento, munición y explosivos, niveles de violencia que rayan en la irracionalidad, problemas sociales. Son escenarios complejos, pero no imposibles de controlarlos. Cuando se dispone de unas Fuerzas Armadas que cuenta con un personal altamente profesional.
De esta forma, el jefe de Estado cuenta con nuevas cabezas en las filas militares para enfrentar amenazas internas y externas, informó Héctor Romero. 7 de la mañana con 23 minutos, amigos. Continuamos con más información. El llamado al diálogo entre el oficialismo y la oposición en la Asamblea Nacional no prosperó. ADN y el correísmo aseguran que sus proyectos políticos son incompatibles y que es imposible generar acuerdos mínimos. El llamado al diálogo entre el oficialismo y la oposición fracasó. El correísmo y ADN se levantaron de la mesa de negociación sin siquiera haberla instalado. La bancada de ADN confirmó un primer acercamiento. Sin embargo, dijo su asambleísta Valentina Centeno, Revolución Ciudadana habría transgredido ciertas líneas rojas que impiden la consolidación de acuerdos mínimos. Lamentablemente encontramos diferencias, no tenemos una visión de país compartida. La bancada de la Revolución Ciudadana se opone a las principales reformas al Código Orgánico Integral Penal que como ADN queremos proponer. Por ejemplo, se oponen a un régimen penal especial para el crimen organizado. El jefe de la bancada del correísmo, Juan Andrés González, aseguró que ADN dejó plantado a su bloque en la reunión del pasado martes. A lo mejor si se enfermaban yo entendía, pero no dijeron absolutamente nada, simplemente no quisieron dialogar con la bancada que representa al pueblo ecuatoriano. El oficialismo lamentó que el diálogo no haya prosperado y afirmó que su hoja de ruta legislativa podría alterarse, pues ya no podrá pensar en enmiendas constitucionales que requieren de 101 votos, es decir, necesitan obligatoriamente del correísmo. Yo creo que lo que tenemos que hacer es avanzar con las reformas vía ordinaria que necesiten mayoría simple, que puedan reformar algunos códigos necesarios y urgentes, y que lo que sea en materia constitucional que siga su proceso, y cuando llegue la hora de votar que sea el pueblo ecuatoriano quien juzgue. Desafortunadamente no hay ninguna capacidad de diálogo y lamentablemente no hay ninguna capacidad dentro de la administración de la Asamblea Nacional. Legisladores de bancadas minoritarias cuestionaron que las autoridades de la Asamblea no los hayan tomado en cuenta para un eventual diálogo y mencionaron que el país pierde con un legislativo enfrentado. Lo más dable sería que invite a todos los sectores, incluso a Pachacuti, porque al menos aquí en el legislativo somos parte. Sin embargo, hasta la presente fecha no hemos tenido ninguna apertura. Creo que es indispensable que también se nos pueda visibilizar para compartir nuestro punto de vista, porque me parece que entre estas posiciones un poco anárquicas y extremas que tiene RC y que tiene ADN, no se está llegando a establecer las coincidencias. Informó Álvaro Terán. La bancada de Revolución Ciudadana presentó una solicitud de juicio político en contra del exministro de Salud, Jimmy Martin, por un supuesto incumplimiento de funciones. El correísmo asegura que el exsecretario de Estado sería el supuesto responsable de la crisis hospitalaria y médica que golpea a Ecuador. El pedido de fiscalización será procesado por el Consejo de Administración Legislativa. A la problemática del sistema de salud. Vamos a salir con esta información, estamos planteando... La policía capturó a 14 sujetos involucrados con varias organizaciones narcocriminales tras un mega operativo ejecutado en Guayaquil y Durán, aquí en la provincia del Guayas. Los sospechosos eran dirigidos por 4 sujetos que ya están en prisión, pero desde allí daban órdenes. El operativo estuvo dirigido hacia 5 distritos de la zona 8. Portete, 9 de octubre, Esteros Sur y Durán. Allí se logró la aprehensión de los 14 ciudadanos acusados de participar en la ejecución de diferentes delitos. Asimismo, todos eran integrantes de varias bandas consideradas terroristas. GDOs afectados, tanto en su logística, tanto con su personal que están hoy detenidos, serían Lobos, Querones, Johnny Killer y Freddy Krueger. Armas de fuego, municiones, celulares, 14 motos, 2 autos, droga dosificada y lista para la venta, además de 7 tacos de dinamita, fueron parte de las evidencias presentadas por la Policía Nacional. Se cree que los implicados cometían delitos como el crimen, el robo y la extorsión.
Se conoció además que utilizaban la fachada de taxistas amarillos e informales para captar a sus clientes mediante plataformas digitales y luego procedían a realizar el secuestro extorsivo. Eran perfilados por los conductores. Una vez que los conductores unos metros más adelante subían 2 o 3 personas más, los secuestraban, los llevaban a diferentes sectores de la ciudad para que a través de tarjetas de crédito, de débito, hagan el débito de dinero para ser entregado en ese momento. Incluso se llegó a determinar que algunos de ellos hacían transacciones en línea a través de laptops o tablets o de los mismos teléfonos. A los 14 implicados se sumaron 4 ciudadanos más que ya se encuentran en prisión. Las investigaciones apuntan a que se trata de los cabecillas de algunos de estos grupos quienes seguían dando órdenes desde la cárcel. En total suman 18 implicados. 9 de ellos ya contaban con la boleta respectiva debido a las pruebas existentes. Los artefactos explosivos fueron encontrados la tarde-noche de ayer en el distrito Durán. Llegaba al sector específico y se pudo aprender estos 7 artefactos explosivos. Como Policía Nacional consideramos sería utilizado esto para la extorsión, pero de todas maneras tenemos que corroborar con la información. Informó José Morales. El gobierno de Daniel Noboa Sin ha cumplido 2 años. Vamos a hacer una evaluación de su gestión en la política económica, fiscal, también generación de empleo y lo propio, la inversión extranjera. Saludamos al economista Francisco Briones, exdirector general del SRI y además consultor empresarial. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días y también buenos días a todos los televidentes. Vamos por las cifras del presidente que hace poco las publicó. Él ha dicho que el crecimiento económico interanual ha sido equivalente al 4.8% en el país y que los principales sectores que se han beneficiado son manufactura, comercio y minería. Pero le pregunto, ¿qué segmentos específicos han crecido? Quizás a nivel de materia prima, también de alimentos. Mira, es importante entender el crecimiento de la economía porque tú sabes, conoces muy bien que en la medida que la economía crece, también se espera que crezcan las oportunidades y la economía familiar. Y el Ecuador, la realidad es que en los últimos años ha estado bastante enfocado y bastante dependiente del crecimiento que viene sobre todo por el comercio exterior. Son las actividades agroexportadoras las que le están trayendo un crecimiento a la economía. Y tú conoces muy bien allí los productos, el banano, el camarón, el cacao, las flores y luego también los productos no tradicionales que se vienen creciendo en varios aspectos y en varias partes del mundo. Entonces, yo lo primero que quiero rescatar es eso, que el Ecuador crece sobre todo por lo que esté generando todos estos productos y todos estos sectores agroexportadores. Y eso es positivo para el país porque si lo recordamos todos los ecuatorianos, Ecuador siempre ha sido esa su potencia, siempre ha sido esa su principal fortaleza, todos los productos que son dependientes del agro. Lo que está pendiente, me parece, entonces, o lo que hay que lograr es cómo ese flujo de dinero que viene del exterior, y eso es positivo, a través de las exportaciones, llega al Ecuador y comienza a irrigar a los demás sectores de la economía. Porque tú lo acabas de mencionar dentro de las estadísticas que ha compartido el presidente, sobre todo el sector exportador y agrícola, y luego también el tema minero. Y el tema minero también tiene que ver con extraer recursos naturales y llevarlos al exterior, que se llevan a varias partes del mundo, sobre todo son extraídos por chinos, y los chinos lo llevan a donde tengan que llevarlo a refinar. Eso también tiene que ver con traer remesas, llevarlas a una inversión que tiene que ver con el tema sobre todo minero, que es un tipo de especialización bien focalizada y que está generando mucho impacto económico positivo en las zonas pequeñas donde están operando, pero también, una vez más, el desafío es cómo logramos entonces que esa misma dinámica que está trayendo el mundo del Ecuador también sea al interno, digamos, dentro de las demás industrias que son más dependientes de lo local. Y ese dínamo del sector agroexportador ha sido el que quizás ha puesto el 80% de esos 190.000 millones de dólares en ventas hasta octubre. Mira, yo te podría decir que sí, entre todo lo que depende de la agroexportación, porque luego también los agroexportadores no es que solamente tiran la semilla al piso y salen los productos de la nada, ¿no? También hay mucha importación de materias primas, también hay mucha importación de maquinarias que son necesarias para sus procesos productivos, también hay muchos requerimientos de insumos que se elaboran dentro del Ecuador. Entonces,
al final del día, la economía y los sectores y los negocios no es que se los hace solo, se los hace en cadena, hay un encadenamiento y eso en la medida en que llega más, la cadena se hace más larga o se llega más atrás en la cadena, puede tener la capacidad de llegar hasta la mesa del hogar de los que nos están viendo, hacia los ciudadanos, hacia las empresas. Y ese me parece que es el principal desafío. ¿Cómo logras eso? La pregunta. Y ahí es cuando vienen las materias pendientes quizás, decisiones que se pueden tomar en el tema laboral, que se pueden tomar en el tema financiero, que se pueden tomar en el tema eléctrico. ¿Para qué? Para generar mayor y mejores inversiones en esos sectores. Y usted ha sido muy claro porque, por ejemplo, el aumento de los depósitos en el sistema financiero nacional ha sido de 13.000 millones de dólares, pasó de 45.000 a 58.000 millones de dólares en el periodo actual. Pero ¿cómo se articula esto para que la generación de empleo se empiece a conjugar de manera tajante y exponencial? Fíjese, el empleo adecuado, esta también es una cifra del presidente, aumentó en cerca de 2 puntos. Pasamos de 35.8% a 37%, el empleo adecuado. Correcto. Entonces, ¿cómo lograr que esta bonanza en un sector, el agroexportador, también pueda significar un progreso para las demás líneas en los negocios? Correcto. Y yo siempre digo, no solamente en las demás líneas de negocios o en las demás industrias, sino también en la mesa de los ecuatorianos, que es donde se traduce todo. Si hay una mejor producción, si hay un crecimiento de los negocios, de la economía, entonces también va a haber muy probablemente un crecimiento orgánico y no impuesto por las leyes, por discusiones en mesas de burócratas como estamos teniendo el día de hoy, en los ingresos promedios que tienen los hogares. Y eso se traduce entonces a un mejor estilo de vida. Y hacia allá es lo que hay que lograr. En el tema financiero, tú me mencionabas, se están captando recursos, se están trayendo recursos inclusive del exterior, la banca, lo cual es positivo, pero luego también hace falta las últimas calibraciones en todo lo que tiene que ver con regulación financiera. En el Ecuador tiene el dólar, está dolarizado, y la valorización nos da una estabilidad monetaria que nos debiera permitir en un sistema libre de competencias y con buena regulación en el sistema financiero que hayan más oportunidades de crédito, que hayan más libertades en cuanto a la definición de tasas de interés para los ciudadanos. ¿Solo eso, Francisco, también la posibilidad de que venga la banca internacional para que puedan bajar sustancialmente las tasas de interés? Correcto. Mira, lo que sucede, y es que lo que pasa es que yo creo que hay que hablar claro a los ciudadanos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en un sistema financiero que es libre y competitivo? ¿Y por qué razón es que puede haber en ese sistema, en ese tipo de sistema, puede haber más oportunidades de crédito para más ecuatorianos? Normalmente, cuando tienes un sistema financiero rígido, cerrado y con regulación muy dura, lo que pasa es que pocas personas pueden acceder a crédito. ¿Quiénes son esas pocas personas que pueden acceder a crédito? Esas pocas personas que tienen la mejor calificación crediticia posible. Sujetos de crédito. Sujetos de crédito. Cuando la verdad de las cosas es que la gran mayoría no tienen ni siquiera un historial crediticio o no son sujetos de crédito. Entonces, ¿por qué? Porque tienen un factor de riesgo más elevado. Y en Ecuador no alcanza para todos, pues. Por cualquiera que sean los motivos. Entonces, ¿qué es la banca pública no alcanza para todo? ¿Y qué es lo que se busca entonces en un sistema libre? Sí, es verdad que hayan quienes por su gran historial crediticio puedan acceder a grandes o mejores condiciones de crédito, incluyendo la tasa, que es más baja, y buenos plazos, quizás más amplios, pero también que todos aquellos que no tienen y que nunca han tenido la oportunidad de acceder a una oportunidad del sistema financiero, puedan también acceder a una oportunidad del sistema financiero, y eso seguramente, muy probablemente, va a ser más costoso, va a ser en condiciones un poco más complejas. Es decir, que, por ejemplo, te presto desde ahorita hasta fin de mes. En fin de mes me pagas todo, y porque te quiero ir conociendo más o menos cómo es tu comportamiento crediticio. Si me cumples un mes, luego te diré, oye, te doy una línea de 3 meses. Ok, perfecto, en 3 meses te voy viendo. ¿Qué también va a pasar? Como te presto a un corto plazo, a un mes o 2 meses o 3 meses, entonces también puede pasar que te diga, oye, pero el interés va a ser un poquito más alto del que me paga Jorge. ¿Por qué? Porque te tengo que conocer, porque tienes que demostrarme que tienes una buena capacidad de pagar y que, segundo, eres cumplido con tus obligaciones. Exactamente lo que le pasa al Ecuador. El Ecuador ha tenido por muchos años una mala reputación sobre el cumplimiento de sus deudas, sobre su perfil crediticio. ¿Cómo se refleja eso? En el riesgo país. 15% estuvo eventualmente, eso quería decir que te iban a cobrar 20% por un crédito. Ha venido mejorando su situación fiscal, la economía de gobierno ha venido mejorando, y lo mismo también el presidente lo ha anunciado, a 500 puntos, 600 puntos en estos días. Es decir, ya lleva por la mitad. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a poder acceder a un crédito con mejores condiciones, mejores plazos, menores tasas de interés. Eso es lo que pasa en el riesgo país, lo que tiene que traducirse también en las familias ecuatorianas. Ahora, la Ley para la Eficiencia Económica y Generación de Empleo Joven derivó
en la creación de 350.000 plazas en los últimos 18 o 20 meses desde la aprobación de esta ley. ¿Pero eso ha sido suficiente o falta algo más? Mira, siempre en cuanto a lo que tiene que ver con producción, con crecimiento de economía, con generación de empleo, me parece en lo particular a mí que nunca va a ser suficiente. Siempre se necesita y se requiere más y más y más. No hay por qué ponerle límites de crecimiento o de suficiencia a algo tan positivo como es la creación de empleo. Si llegamos al punto, como existen algunos países, en que nos falta población para poder contratar y comenzamos a convocar a nómadas digitales o comenzamos a hacer el Ecuador un país atractivo para que lleguen extranjeros, jóvenes de todas las edades a trabajar en el Ecuador y mientras trabajan desde el Ecuador hagan turismo en el Ecuador, pues maravilloso. Entonces, siempre hay dos grupos vulnerables en general dentro de lo que tiene que ver la generación de empleo. Todos aquellos que es la población menos cualificada, ¿verdad? Y la población adulta mayor o de más edad, digamos. La menos cualificada por diversos motivos, por falta de experiencia, por falta de educación, por falta de herramientas técnicas, por falta de oportunidades. Siempre se le hace complejo a esas personas entrar al mercado laboral. Y ahí es donde las políticas públicas deben enfocarse, en darle su primera oportunidad a los jóvenes, y creo que hay algunos programas de gobierno sobre eso, para darle su primera oportunidad a los jóvenes, que luego ellos puedan decir, oye, yo ya he trabajado en tales lugares, así sea en el sector público o gobierno, pero ya he trabajado, dame una oportunidad para un nuevo trabajo. O también el tema salarial, ¿verdad? Si hay un trabajador que tiene poca experiencia, pocas cualificaciones y, digamos, pocas habilidades, hay que conocerlo. Así mismo como el tema del crédito, quizás un sistema más flexible de horas compartidas, de horas de teletrabajo o inclusive de remuneraciones parciales que permitan. Para mí lo más importante es conocer el trabajador y la potencialidad que tiene un joven de poder luego seguir creciendo en otras actividades, en otras puestos y en otras industrias. Agradecemos la comparecencia del economista Francisco Briones, exdirector general del SRI, consultor empresarial. Son las 7 de la mañana con 43 minutos. Vamos a una pausa comercial. Esto es La Noticia, primera emisión.